siempre se dice, y lo va a encontrar en muchos textos, ¿no? Se tiene que controlar que el animal no esté estresado, ¿no? Por eso es que no debe ser estresado, porque tiene un componente químico y cuando el animal es activo, se va a desprender y es dañino para nosotros. Es cuando a veces le dicen, ay, qué dura está la carne, qué roja está la carne, ¿no? Tiene un color diferente. Normalmente por eso. Entonces siempre se tiene que tener varios controles de acuerdo al producto que va a estar destinado este ganado, ya sea para leche o ya sea para carne. Igualmente en lo que se refiere a, en el caso de los cerdos, sí es totalmente diferente, más que todo por el cuidado que se tiene que tener para los parásitos. Sabemos que hay muchas enfermedades con respecto a ese animal, entonces el control sanitario es muy importante. Es bien difícil que lo encontremos en general, pero sí es importante que cuando, vamos a decir, porque es un trabajo que es de ustedes, es un trabajo que ustedes están realizando, están trabajando en una empresa así, son cosas que no pueden omitir. El control de parásitos, saber que están exentos de parásitos, excepto de cualquier tipo de contaminación en su carne, y el control veterinario, ¿no? El control de los productos que han utilizado con ese animal, aparte obviamente de lo demás, porque siempre que hay una inspección van a irse esos dos puntos, tanto como el control veterinario de los productos que utilizan, como el control de qué refieren para saber si el producto que van a consumir va a estar contaminado o no. Y la única forma es saber que se hayan hecho pruebas al momento de cortar la carne, ¿no? Porque en el caso de los parásitos es fácil identificar, es muy fácil identificar si está contaminado o no la carne. Simplemente tienen que garantizar que ha sido inspeccionada, que tienen un adecuado manejo en general. ¿Ok? ¿Sí se entendió? ¿Seguro? Sí. Okay. Bueno, yo estoy en centro de autorizado, tengo 50 personas. En este caso, usted me dice que, claro, cada animal tiene cada ahora, también por ejemplo, también información, horarios, ¿no? Ahora usted me ha hecho un capítulo sobre el control veterinario, ¿no? Más que todo el control veterinario. Ahora, una recomendación sería, ya, el manejo de vacunas. Claro, por ejemplo, las vacunas, las medidas, la eficacia. Hay algunas que no se recuerdan, pero no se más. También allí para todo eso para mantener Cuidado. un cuidado De sanidad animal. Ahora, algunos animales se queman, pues te recomiendo. A lo que me refería puntualmente adicional a lo de lo que estábamos conversando es seriamente el tema de parásitos, que si bien es cierto, ya no es una enfermedad emergente que encontremos parásitos en la piel del animal, pero sí es importante. ¿Qué profesión tienes? Yo soy microbiólogo. Tú has conversado con los parásitos la mayoría de tu carrera, así que no tienes ningún problema. Tú lo que puedes hacer, por ejemplo, ya que manejas eso, es identificar cuáles son los factores por el cual tú estás seguro que determinados tipos de parásitos no están presentes en la carne. Ejemplo. ¿Qué ejemplos crees que puedas tener? ¿Qué parásito? El común, ¿no es cierto? El desierto. Entonces, nosotros sabemos que al corte de la carne vamos a encontrar colorcitos. Entonces, esos controles que tú los revises, que los registres. Siempre como así. Más todavía. O sea, el hecho siempre va a ser que nosotros podemos tener conocimiento de muchas cosas y podemos saber de qué tenemos que hacer. Pero, ¿cómo sabe el inspector que nosotros lo hemos hecho? Tienen que tener un control. Simplemente un cuadrito donde pongas qué has realizado y cada cuánto tiempo lo has hecho, para que en realidad tengas la seguridad con respecto al control de la carne. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son los requisitos que una persona tiene que pedir para comprar a un proveedor de carne? Ya, en el caso de qué carne. La referencia. En el caso fácil. ¿Qué requisitos tiene que tener? Yo mira, el control veterinario tiene que tener un control de sanidad animal, tiene que tener un certificado que normalmente se emite firmado del tiempo del manejo de sus productos químicos.
vacunas u otros productos que hayan sido procedidos para ese animal. ¿Por qué? Porque en el certificado te va a decir, ¿no? Se certifica que el animal con código tal está exento de cualquier producto químico en contaminación. Eso es lo primero. Y dos, es el control de manejo del animal. Que eso es un compromiso que tú tienes que tener con un proveedor. ¿Por qué? El manejo, ¿para qué lo quieres? ¿Carne o para qué? Para carne, exactamente, el producto. Tú el producto que vas a pedir es carne. Ya, el manejo de adecuación, cómo él trae la carne, saca la carne. ¿No? A lo que hablamos hace un momento, el tema del reposo. ¿Tiene el reposo adecuado? ¿Cuáles son las características organolépticas para tener una carne adecuada? Porque sabemos que hay diferentes cortes de carne, ¿no es cierto? Y de acuerdo al corte de carne te pueden decir, no, aquí sí está muy oscuro porque es un corte tal. Esa información, esas fichas técnicas de información son importantes para ti, para poder controlar cuando la carne llegue. Y obviamente el tema de control de temperaturas, ¿no? En el caso que ya tú estés llegando simplemente la carne a ti. No, si en realidad simplemente te llega la carne o quizás te llegue empacada vacío. En empacar vacío tienes que tener mucho cuidado, porque recuerda que la sanguaza de la carne es muy difícil de liberar cuando se rompe la cadena de frío. Si se rompe la cadena de frío es más fácil de que en la carne haya una contaminación. Sí. En la carne la contaminación es al toque, ¿no? Se elimina la sanguaza, tienes mayor actividad de agua y la contaminación se da. Puedes haber tenido un Staphylococcus aureus, llegó a tu planta y ya tienes millones. Entonces son cosas que tienes que controlar. Con respecto a la parte microbiológica, es importante de que establezcas una frecuencia. ¿No? Una frecuencia que le digas, bueno, yo te pido que para mi seguridad, si tú confías en tu proveedor, bueno, que cada 4 o 6 meses te brinde un análisis microbiológico. Porque es bien difícil que se lo dé por lote. ¿Ya? No le pidas eso porque no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque eso también establecería el tiempo de vida útil de la carne. Yo la que te digo también la vida útil, que te diga por qué te da un tiempo de vida útil como el que te pueda dar. Porque, por ejemplo, cuando es carne congelada, normalmente te dan hasta 3, 6 meses, hasta más. ¿No? Y cuando es carne fresca, te dan también un tipo de vida útil que puede ser 30 días, 15 días, 20 días, 45 días. ¿Por qué te lo da? ¿Contra qué lo ha visto? Porque recuerda que en la carne es bien difícil de controlar la vida útil para ti. Porque si tú lo utilizas para transformación, no vas a ver en qué momento la carne se deterioró. Pero si lo utilizas para venta como un supermercado, pues el deterioro sí es evidente, porque no se descontar. Entonces, son condiciones que tienes que tener en cuenta para el futuro. Puede ser, depende para lo que uses, ¿no? Si tú lo usas para venta directa, es más que toda la parte de marketing que maneja. Y si lo utilizas para transformación, son muchas cosas más, porque tú lo vas a tener todavía para transformación, va a ser parte de un producto. Debes tener información. Tenemos porque en este caso la resolución de la carne. ¿Qué carne te llega? ¿Congelada y fresca? No, en este caso se va a hacer pedido de congelador. Ya. Si en el caso que te llegue congelada, es importante de que miras a que le pidas un registro de a qué temperatura salió del lugar y a qué temperatura está llegando, para ver cuándo, si se mantuvo o cuántos puntos bajó. Porque recuerda, vamos a decir, por decirte algo, salió del lugar a -20, llegó a tu planta a -14 o a -16. Había un bajo, tú lo vuelves a meter en tu cámara de congelación, vuelve a subir a -20. Pero ¿qué va a pasar? Los cristales de agua que se han expandido en ese quiebre de temperatura va a ser mayor y le va a dar mayor desequilibrio de actividad de agua a tu carne, lo cual tu carne va a estar más blanda, pero su calidad organoléptica cada vez va a ser deteriorada, a pesar de que tú le hayas guardado y tiene mayor periodo de contaminación. Por eso saber cuándo salió del lugar donde estaba almacenado y cuándo llegó es muy importante. Y que pierda la primera cantidad. Lo óptimo es que no pierdas más de 2 grados. Eso es lo óptimo. Pero tendrías que evaluarlo tú de acuerdo a la cantidad y tomar la temperatura cuando llegue. Si está empacada, 2 empaques, un termómetro medio. No necesitas. No. 2 empaques y lo pones. ¿Alguna pregunta más? En el caso de pescado fresco, ¿qué pregunta exactamente? Por ejemplo, para ver la calidad posible. En el caso de pescado, en el caso del pescado sí tienes que pincharlo. En el caso del pescado determinantemente tienes que pincharlo y tienes que bastante ver la parte organoléptica, y la parte organoléptica va a ir
de parte de qué pescado es. Porque vas a saber qué tan deteriorado está o qué tan fresco está de acuerdo a su calidad organoléptica. Si tenemos un montón de pescados, lo óptimo que puedes hacer es tener la calidad organoléptica de las branquias que tienen, ¿no? Saber qué color tiene, establecer tu ficha técnica, compararla con la que, o sea, en el caso del pescado normalmente tú estableces tu ficha técnica de acuerdo a las características que tú quieres. ¿Qué tan exigentes son? Porque se me ocurre que tú no la quieres para venderlo al público, se me ocurre que tú la quieres para transformar, entonces esa exigencia va a ser diferente. No quiere decir, en el pescado sí tiene que tener mucho cuidado. El pescado no necesariamente está deteriorado para el consumo, sino está deteriorado organolépticamente. O sea, cuando tú lo ves dices, ay, no quiero comer este pescado. Porque no lo ves bien, pero no quiere decir que esté mal. No quiere decir que esté malogrado. Por eso tienes que saber qué tan exigente vas a hacer en tu ficha técnica. Si es para venta, tienes que tener una calidad organoléptica óptima y manejar tú mismo crearlo. Y en el caso si fuera para transformación, tener otro, porque llevarlo al límite de que lo que tú necesitas para que esté controlado el producto. A lo que me refiero es que no esté en el rango de contaminarse, o sea que tenga una brecha en la cual tú puedas controlar su vida útil y controlar que este producto no sea un factor de contaminación para lo que tú vas a procesar. ¿Sí me vas a entender? Siempre la parte más gruesa. Siempre la parte más gruesa. Y siempre utilizar el mismo termómetro, ¿no? Y obviamente que sea calibrado, si lo calibras internamente, que lo calibres internamente cada mes, ¿no? Hay varias condiciones. Si en el caso de congelado, que antes que me olvide, si te preguntan qué metodología es, dice que es metodología del FDA. Metodología de toma de temperatura de la FDA. Eso de juntar dos empaques y poner en medio de la temperatura, el termómetro, perdón, es una metodología del FDA, que está aprobada por ellos. Normalmente antes a todos los empaques tenían que descongelarlo un poquito y poder pincharlo, ¿no? No, eso contamina el producto, porque ya no lo puedes utilizar. Si está aprobado por el FDA, que puedes juntar dos empaques, ¿no? Y poner en medio del termómetro y coger la temperatura. Tiene sentido. La metodología, ellos ya la han validado, no hay problema con lo que dice. ¿Okay? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que no se entendió? ¿Todo se entendió? Qué bueno, porque al final hay examen. ¿Qué les habían dicho? Ya les parece. Ya les parece. Ahora sí creo que vamos a preguntar. Se me ocurre. Ya. Obviamente tienen que tener su programa de control de plagas, roedores y fauna nociva. ¿Qué se refiere con fauna nociva? ¿Qué creen? Digan fuerte, no importa si se equivocan. Digan, yo prefiero que me digan lo que se les ocurre. ¿Cómo cuáles? Ya. Tiene que ver con eso. Gracias. Sí, también tiene que ver con eso, pero también casualmente tiene que ver con lo que utilizan, por ejemplo, en el caso de las ovejitas, utilizan perritos, ¿no? Entonces, aunque les parezca gracioso, los perritos muerden a las ovejas, ¿no? Y lo que hace en este caso la persona que cuida estas ovejas es curarle la patita, le cura la patita y la ovejita sigue, ¿no? Y la ven y nosotros no las comemos. Eso no es mejor. Entonces, por eso es que a veces se le llama fauna nociva. Hay muchas formas, tiene que ver el área donde lo que les acabo de decir, obviamente no lo van a encontrar en ninguna norma por si acaso. Siempre que lo digo me dicen en qué norma lo encuentran. Por ejemplo, eso yo lo he encontrado cuando he trabajado con gente de Huancayo. No, en Huancayo, en la parte alta, en la parte solitaria que tienen, no recuerdo ahorita, tienen mucho cuidado con el ganado que tienen. Recuerda que Huancayo es una de las ciudades, uno de los departamentos de una industria lechera bastante alta, ¿no? Y su manejo que ellos tienen, si bien es cierto, pues sus productos, ¿quién no va a quererse comer un lecho de Huancayo, no? Pájaro blanco, qué rico. Pero la forma como lo manejan ellos es bastante diversa. Es por eso que en el caso de Sierra Exportadora y Mincetur están apoyando bastante el manejo de estos productos para poder sacarlos a exportación y
para que en realidad sea un producto bandera y no un producto que tengamos que tener cuidado su inocuidad. Son rasgos culturales que siempre vamos a encontrar. Rasgos culturales que cuando veamos en la parte de capacitación un momentito, tenemos que tener en cuenta cuando vamos a implementar una empresa, ¿no? Porque se me ocurre que algunos de ustedes tienen la idea de hacer investigación, quieren investigar cómo es el manejo de la implementación en algunas áreas del Perú en las cuales pues, sean áreas alejadas. Entonces tienen que tener en cuenta para la capacitación y para el manejo de la implementación los rasgos culturales del lugar. ¿No? La norma puede decir mil cosas, pero la persona no va a estar tan apta a escuchar si no respeta sus rasgos culturales, la forma en que suele hacer siempre el trabajo. Obviamente lo que hemos conversado, el manejo de medicamentos y aditivos veterinarios, el uso de los productos fitosanitarios, ¿no? Y productos que se utilizan alrededor, ¿no? Recuerden también de que para prevenir un tipo de plagas se utiliza insectos benéficos, ¿no? Si nosotros tenemos ganado no podemos utilizar insectos benéficos, no podemos. Eso puede utilizarlo si tienes un manejo totalmente agrícola, pero no si tenemos ganado también, porque eso también puede ir en contra del ganado. Siempre tenemos que ver ambas partes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ya habían comenzado a hablar, de nuevo comenzamos como... No puede ser, chicos. ¿Recuerdan? Regresamos a lo mismo, rastreabilidad. Lo importante que puede ser el manejo ambiental, ¿no? Disposiciones discretas y cadáveres, seguridad ambiental. Porque esos cadáveres se refieren a los animales. ¿Okay? Cuando un animal está así, ¿quién han matado? Cuando un animal está muerto, o sea, cuando tiene una enfermedad, lo que hace el ganadero, en este caso el productor, es simplemente darle un hueco y lo mete, ¿no? Se acabó, pero no ve que puede contaminar el área. Entonces, a esa disposición también se refiere, ¿no? Que esté alejado. Por eso es que cuando se va a inspeccionar desde la parte ganadera le preguntan, ¿no? ¿Han tenido algún manejo, algún problema de salud? ¿Ha tenido algún problema de salud con su ganado? Sí. ¿Y qué hizo con él? Bueno, se murió y lo enterré acá. Son controles que se deben tener en cuenta para un manejo adecuado y que en este caso no haya problemas de contaminación. En lo que se refiere producción pecuaria y agrícola, los factores de contaminación son muy grandes. Entonces siempre tenemos que tenerlos en cuenta para realizar siempre un mejor manejo. Y el manejo siempre sea preventivo. Hay que recordar que no hay que esperar a que suceda, que sea siempre preventivo. ¿Hasta ahí se entendió todo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Ya pueden sacar su hojita para dar un examen? ¿No es broma? ¿Sí sacan su hojita? Así ninguna dice nada. Al final de la clase hacemos el examen. A ver, entonces si bien es cierto y hablamos todo lo que se refiere a las buenas prácticas pecuarias, a buenas prácticas agrícolas, es importante también tener en cuenta de que el proceso de transformación de los productos es lo que nos va a llevar a una buena práctica de manufactura. Y es ahí donde vamos a tener el cambio y ya no lo vamos a manejar Senasa, ya lo vamos a manejar enteramente libre. Cuando nosotros tenemos cualquier proceso que indique una transformación, va a entrar ya la buena práctica de manufactura y va a manejarlo IGESA. En el proceso, por ejemplo, en el cual tiene dos tipos de manejo, es en los procesos de los champiñones, por ejemplo, que tienen una buena producción agrícola y tienen una buena producción de manufactura, en lo que se refiere a su espacio. ¿Por qué de manufactura? Porque el producto es de consumo directo. Algunas veces hay personas que se lo comen sin lavar, sin desinfectar, sin cocinar. Entonces, ahí también tienes que ver buena práctica de manufactura. ¿Por qué? Porque la buena práctica de manufactura te pide inocuidad en el manejo del manipulador, lo cual no te pide una buena práctica agrícola. La buena práctica agrícola no te pide inocuidad en el manipulador, simplemente te pide control del manejo del manipulador, que es diferente. Entonces, tienen que saber cuál es el cuidado y el control que tienen que tener para eso. Entonces, ¿qué dice la buena práctica de manufactura? Son prácticas destinadas a prevenir y controlar los peligros para la inocuidad del producto asociados a las fases relacionadas con la post-cosecha del mismo, considerando un mínimo impacto de estas prácticas sobre el medio ambiente, la flora, la fauna y la salud de los trabajadores. Es decir, que siempre tenemos que ver la parte de atrás, ¿no? ¿Qué pasó con el producto antes, en su origen, en el manejo que tiene?
el material de que tenía que ser el ambiente en el cual tenían los productos. Simplemente teníamos que tener en cuenta que estuvieran las áreas, que estuvieran limpias, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En el caso de manufactura, no. Sí tenemos que tener en cuenta muchas determinaciones que lo tiene la normativa de limpieza. ¿Se acuerdan cuál? ¿Se acuerdan cuál normativa de limpieza? Les pongo 20. No de examen. Se los dije en la anterior capacitación que estuve con ustedes. Que no le van a echar a otro, no le van a decir que otro profesor no nos contó porque yo les dije. Muy bien. Decreto Supremo 007 del 98. Gracias. Sí. Ese Decreto Supremo 007 del 98 nos indica todas las pautas de cómo debemos manejar la estructura física de instalaciones. En el caso de este Decreto Supremo es muy exigente. Lo bueno es que cuando nosotros tenemos la pauta de manejar proceso de manufactura, podemos manejar contingencias. Ejemplo, ¿ustedes creen que podemos hacer una planta en este salón? ¿Están seguros? Interrumpí con la duda, ¿no? Pues sí se puede. Sí se puede, ¿sabes por qué? Porque si la producción es mínima, si tienen procesos mínimos y si ponemos un sistema de aireación en los cuales permita tener una temperatura adecuada y evitar contaminación, lo único que necesitamos es dividir el área para tener las áreas necesarias y no necesitamos levantar un muro de concreto. Ejemplo, la normativa te dice que tengas superficies lisas, de fácil limpieza y que no contengan productos tóxicos, ¿no es cierto? ¿En algún lado dice ladrillo? No dice, ¿no? No lo dice. Pero sí te dice que tenga durabilidad, ¿no? Te dice durabilidad. Entonces ahí puedes manejar las cosas. Ejemplo, si tú tienes una planta que todavía está saliendo adelante, lo que puedes hacer es el material más fácil de manejar y más fácil de limpiar. No es durable, pero aquí ahorita les digo cómo se puede manejar. Dividirlo con aluminio, filos de aluminio con policarbonato transparente liso. Lo une y lo maneja como puertas corredizas, aisladas hasta arriba. Si no lo pueden poner hasta arriba, siempre se le pone un mancho así como si fuera de ventana, como ya lo que hacen en las bibliotecas, ¿no? Que tienen un mancho así y de acá para acá tienes la puerta. Lo divides simplemente policarbonato, aluminio, y tienes esta planta. Nada más. La durabilidad, ¿cómo lo vas a manejar? Vas a utilizar en tu manual de buenas prácticas de manufactura que las áreas que manejan una estructura que no tiene una durabilidad alta, y ahorita les voy a decir por qué se coloca eso y no se coloca exactamente lo que estamos haciendo, va a tener una frecuencia de cambio y vas a colocar ahí un formatito en el cual tú vas a escribir de acuerdo a la superficie que tienes qué cambio van a tener o qué mantenimiento va a tener. ¿Por qué no coloco qué material estoy utilizando? Porque normalmente también utilizamos como barrera las cortinas sanitarias, ¿no es cierto? No necesitamos hacer puertas. Si sabemos que tenemos alto tránsito, ¿para qué vamos a poner una puerta? Ponemos cortinas traslapadas. Podemos cortinas traslapadas para poder hacer una protección. Y también decimos, no sé, si nosotros vemos que el deterioro es cada 3 meses, decimos que vamos a hacer un cambio, un mantenimiento, etcétera, cada 3 meses. Y así garantizamos la durabilidad del material que nosotros estamos utilizando. Obviamente que eso no lo van a poder hacer siempre, ¿no? Van a tener que establecer su cronograma en el cual eso lo van a volver en un material que en realidad sea durable, pero es la contingencia que le permite manejar en la industria alimentaria. ¿Ok? Por eso les dije en ese momento que en inocuidad hay que ser creativo. Porque si ustedes van y le dicen al gerente que necesitan hacer áreas en esto y que tienen que levantar muros, el gerente se va para atrás y dice ya no hago ningún precio. Porque es demasiada inversión. Y siempre tienen que ver que las propuestas, una propuesta de trabajo, una propuesta de mejora, siempre tiene que ir de la mano de una mejora económica. No solo se va a tener que ver qué tan eficiente es el trabajo de ustedes,
sino también qué tan efectivo. Y lo efectivo va a tener que ver necesariamente del trabajo que ustedes van a realizar al momento de la implementación, porque ustedes pueden establecer un diseño de planta bonito, entradas, salidas y todo, pero ¿qué pasa si los costos son muy altos? ¿Sería realmente efectivo? ¿Sería o no? Entonces, inocuidad tiene la particularidad de poder ser bastante creativo, chicos. Entonces, es las formas de conocer la norma, nada más. Es la forma como ustedes pueden ir implementando la norma. Algo importante que tiene la norma es indicar que las vías de acceso internas deben tener una superficie pavimentada, considerar actividades vecinas que puedan generar contaminación. Ejemplo, nosotros vamos a encontrar que actualmente se dice de que las plantas deben estar en una zona industrial, ¿no es cierto? Pues lamentablemente en una zona industrial también encontramos lugares de mecánica, viviendas. Las viviendas tienen mascotas y la mascotita se le ocurre siempre ir a saludar a la planta en la puerta y ensuciarla, ¿no? ¿Cuántas veces suceden inspecciones y uno va a hacer una inspección y lo primero que se encuentra es un regalo a la mascota cuando va a ingresar? Y eso también es una no conformidad, les cuento, porque la normativa les exige cuidar el exterior de la planta. Y siempre el dueño nos dice, pero yo no tengo la culpa, yo le he dicho a la señora que amarre su perro. Pero es el exterior, y eso va de parte de ustedes. ¿Cómo lo pueden manejar? Fácil. Hago un control continuo de la limpieza de exteriores. La persona encargada de la limpieza, porque recuerden que la limpieza sí tiene que ser una persona particular encargada de limpieza, no puede ser una persona del personal manipulador. Se le dice, mira, ¿sabes qué? El exterior lo vas a limpiar 3 veces al día, pero lo vas a realizar 6. ¿Qué significa? Que cada cierto tiempo va a salir a ver qué tan limpio está el exterior, si ha habido factor que esté contaminando. Y esa es la forma que controla, y tiene que estar escrito. Tiene que estar escrito. No los va a salvar si es que por ahí justo la señorita o el señor de que limpia entró y al minuto lo ensuciaron, pero al menos lo va a salvar que ustedes están haciendo un sistema preventivo. Entonces son cosas que ustedes pueden manejar para evitar cualquier tipo de contaminación exterior. Otra parte también de la que tienen que cuidarse es de la actividad que haya con respecto a la planta. Si tienen una planta en la cual esté cerca una actividad de trabajo que emite humo, por ejemplo, ¿no? Que emite humo, ¿cómo ustedes podrían prevenir que esa contaminación no entre a su planta? Vamos a llamar a la tarea de actividad. Ah, muy bien, ¿no? Establecer el sistema de filtros en los ingresos de aire a la planta. Eso también es una parte del factor ambiental, ¿no? Porque ya no pueden emitir. Pero también se va de la parte que ustedes tienen que cuidar, qué controles determina para evitar la contaminación de la planta. No necesariamente quiere decir que ustedes estén garantizando que se va a contaminar la planta o contaminar el producto, pero recuerden que el sistema de inocuidad es un sistema preventivo, no es un sistema correctivo, es un sistema preventivo. Es un sistema preventivo que siempre tenemos que tener en cuenta para el manejo del trabajo en todo aspecto del sistema de inocuidad. Desde la GPM hasta el CAS. Todo es preventivo, no es que esto de acá no lo controlé porque yo creí que no iba a suceder. No, en inocuidad tienes que creer que todo puede suceder. ¿Ok? Exclusividad, ¿por qué? Porque el local debe estar destinado únicamente para la actividad alimentaria. O sea, si es un restaurante, no puede ser de que la puerta de entrada se entre a la casa y se entre al restaurante. Tienen que tener entradas independientes, no tienen que tener ningún contacto. Se encuentran en muchos lugares, principalmente restaurantes o a veces también plantas en las
cual hay una puerta entre la casa y la planta. No. Así hay un cartel que diga clausurado. Mentiras, uno abre la puerta y se abre. De verdad, ponen un cartel que dice clausurado. A ver, se abre. También lo gracioso que siempre es de que los niños en su inocencia abren la puertita y salen a la planta, ¿no? Y después están prohibidos niños en la planta. Cuando ven que están prohibidos los niños, sí, por detrás, por la puerta de mi casa. Son cosas que tienen que tener cuidado, que parecen muy obvias, pero pueden incurrir en que tengan una no conformidad mayor y que no puedan acceder a una mejora en lo que se refiere al sistema de inmunidad. Entonces tienen que garantizar la exclusividad del local. Y si pues tienen esa puerta, no necesariamente es que tengan que sellarla con cemento ni nada, sino que simplemente tienen que tener la precaución de que esté con llave, no que de verdad esté con llave, porque el auditor tiene que tener su cartelito y tiene que decir en su manual. Recuerden que algo muy importante en el caso de inocuidad es que el manual de BPM, el manual de inocuidad, debe decir exactamente todo lo que ustedes tienen en su infraestructura. Si ustedes tienen cortinas sanitarias, tienen que hablar de sus cortinas sanitarias. Si ustedes tienen paredes que son de policarbonato con arena, tienen que hablar de ello. Y si ustedes tienen una puerta en la cual es la conexión entre una casa y el local, tienen que decir qué pasa con esta puerta, en el cual tienen que decir otro. El local cuenta con una puerta que es la conexión entre la casa y el local de la planta. Esta puerta está clausurada, por lo cual se encuentra con llave y presenta un cartel. Pero no solamente se trata de que pongan el cartel y le echen llave, porque el auditor, el inspector va a creer de que ustedes lo han hecho simplemente por inspección. ¿Sí? Siempre tienen que estar todo escrito. ¿Hace alguna pregunta? Respecto a la infraestructura, tú habías mencionado que era un tipo de material, pero no se dijo la instalación del vestidor. ¿Se puede utilizar hay un material que es Hay una característica más, te pide un material no absorbente. El drywall es absorbente. El drywall, recuerden de que el término de ser no absorbente es porque te piden un material de fácil limpieza. Y al hablar de fácil limpieza no te están viendo que limpies en seco, te están pidiendo que limpies con agua, no con trapos húmedos. Es que todas las áreas de la planta necesitan un fácil limpieza. O sea, no es que te dice el material tiene que ser de fácil limpieza en la planta, te dice en las instalaciones. Todas estas características son para las instalaciones, ¿no? Ahora, hay un drywall que sí es especial, se llama drywall, ahorita no tengo el nombre en mi mente, pero es el tipo de drywall que tiene una capa en la mitad, que es una capa absorbente, que no permite la humedad, pero obviamente pues un cuadradito así te cuesta como $100. Es mejor que utilices otra. ¿Y para qué quieres el drywall exactamente? Pero lo puedes hacer por lo que te estaba diciendo hace un momento, con el policarbonato y el carbonato. Sí, es que lo importante, bastante cómodo, pero tienes que ver que el policarbonato también sea liso, porque también he ido a... Lo que pasa es que normalmente cuando haces inspecciones no puedes hacer actividad de consultoría, pero a veces te preguntan y sueles decir recomendaciones, ¿no? Entonces yo una vez hice eso en una inspección y porque tanto me pedían, dije, bueno, puedes utilizar policarbonato y aluminio, ¿no? Dije policarbonato liso, pero me llevaron el policarbonato que tiene en Dios, ¿no? Y usted me dijo, desde ahí dije, ni más voy a decir nada. Es obvio, la norma te dice liso, ¿no? Lo único que ahí le tuve que volver a recomendar es que cuando ustedes tengan un accesorio, algo en su planta, por ejemplo, las empresas que tienen alta cocina, las empresas que tienen restaurantes, que tienen servicio de alimentos, normalmente el consultor de inocuidad es odiado por el chef, ¿no? Porque dice, yo necesito utilizar mi rodillo de madera, porque así me sale rica mi comida.
Ok. Puede utilizar su rodillo de madera, sí, pero hay un rodillo de madera de un material especial que es revestido, ¿ok? Y aparte tienes que indicar cada cuánto tiempo lo cambias. Hay formas que sí puedes utilizar algunas cosas, pero tienes que saber cómo, tienes que tener muy controlado. Y tienes que establecer los cambios, tienes que ver de que se han mantenido, o sea, son muchas cosas que es mejor no tener en realidad. Pero si no tienen otra forma de hacerlo, por ejemplo, las empresas que no tienen el zócalo sanitario, no, porque me dicen, ¿saben qué, señorita? Yo recién estoy trabajando, recién estoy con mis instalaciones y no he tenido dinero para hacer el zócalo sanitario. ¿Cuál es el objetivo del zócalo sanitario? ¿Cuál es el objetivo del zócalo sanitario? ¿Cuál? ¿Cuál es el objetivo? Cuéntenos. ¿Cuál es el objetivo del zócalo sanitario? Así es. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una mejora en la cual no tenemos una inversión, queremos hacer una contingencia, tenemos que ver para qué fue creado ese criterio. En el caso del zócalo sanitario fue para una mejor limpieza y para no se acumulen ahí los residuos ni agua. Entonces, podemos establecer en el manual de limpieza, en su instructivo, que en la zona donde no posee el zócalo sanitario, la limpieza y desinfección va a ser más crítica, o sea, más fuerte, y se va a utilizar, por ejemplo, lo que yo hago cuando no encuentro, cuando todavía no han instalado, se utilizan escobillas pequeñas que limpian, ¿no? Se dice cada cuánto tiempo, se dice en la mañana y en la tarde, o sea, controlando y garantizando de que no va a haber residuos y no va a haber acumulación de agua. O sea, siempre tienen, cada vez que quieren hacer una contingencia, tienen que ver por qué es que se creó ese criterio normativo. ¿Por qué se creó ese sanitario? Por eso. Entonces tienes que resolverlo. Esa es la forma. Obviamente, solo es una contingencia, nada más. ¿Ok? Y en el caso de la norma que ustedes han mencionado, el 38, Gracias por hacerme la aclaración. En el caso de restaurantes, tenemos una normativa que es la 363. ¿Okay? La 363 es una normativa de restaurantes y afines. ¿Okay? En los afines no entran esos puestitos que tenemos en los grifos, ¿no? Grifos no, que quedan, no entran. Y tampoco no entran los comedores de aeropuertos, esos tienen otra normativa. Entonces, en lo que se refiere a restaurantes, te lleva por la 363, que es bastante básica, que ahí te recomiendo de que utilices la normativa del Códex de Alimentos Precocidos o precocinados, que te ayuda muchísimo más. Y obviamente lo que no encuentras en la 363 lo utilizas por la 007. Ahí vamos al término de escala reglamentaria. ¿Ok? Hay una normativa para servicios de alimentación de clínicas y hospitales. Ha salido el año otra. ¿Sí? Hay normativas, en el caso de inocuidad, hay bastantes normativas en DIGESI, bastantes, para determinados productos también, por ejemplo, a la normativa de panadería. No tienen determinaciones puntuales, pero siempre la que va a tener mayor alcance, mayor información va a ser la 007, y hay que recordar que la 007, desde el año 2008, está que se deroga. Tiene 50 drafts, creo, esa norma, y hasta ahorita no la ponen en normativa. ¿Por qué? Porque simplemente tiene muchas contradicciones. Esta normativa se pone a discusión al público en general. Entonces, en las discusiones es en lo que se está tomando. Dijeron que entre abril y julio de este año va a salir la versión final. Dijeron lo mismo el año pasado, esperemos que este año sí salga. Ya salió, pero no la auténtica. Ah, no, allá. Vamos a esquematizar eso. Cuando deroga una ley, quiere decir que esta ley va a estar activa, ¿ok? Quiere decir que la 98 ya no lo utilizamos. Para derogar una ley no es que se publique. La publicación sí puede salir, pero la derogación es otra cosa.
Derogar significa, esta ley 98 ya no sirve. Cuando nosotros salió la 449 de casa, ¿sí te acuerdas? ¿Ok? Salió después de la 007, ¿no es cierto? ¿Ok? Y la 007 sí tiene capítulos de casa, que te dice unos lineamientos de cómo puedes manejar el casa. Para derogar la 007 y que valiera la 449, no fue desde que se publicó, fue desde que se lanzó un comunicado un año después de haberse publicado la norma. No siempre cuando se publica la norma es cuando se va a derogar. Eso tienes que tener cuidado, porque es la norma con que el inspector te va a ir a inspeccionar. Ejemplo más claro, la ley de inocuidad, que es el documento madre de todas las normas. Si la ley de inocuidad dice algo, no importa lo que diga lo demás. ¿Okay? La ley de inocuidad salió hace 2010, se publicó. 2010, 2008, no recuerdo muy bien la fecha. Y recién ha estado activa el año pasado en enero. Recién ha estado activa el año pasado en enero. O sea que no podían ir a hacer una inspección si es que no estaba activa la norma. Porque o cuando no hay una norma antes, le damos un plazo para adecuación, que le llaman, y lanza un comunicado desde cuando está activo. O simplemente, si tiene que derogar una ley, dice el día de publicación es tal y el día de derogación es tal. Hay normas, en el caso principalmente de seguridad, que se publican y se derogan el mismo día. En el caso de inocuidad, comúnmente no. Comúnmente no. Por eso es de que seguimos en el tema de la publicación y la publicación y la publicación histórica derogada no está. Así que tienen que tener mucho cuidado. Al momento de que ustedes buscan una inspección, le dicen campo de aplicación o criterios normativos. Y ustedes tienen que ver qué normas. Y por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que la normativa que han publicado, porque publican normativas cada mes normalmente, por cierto. La normativa que han publicado se le están colocando en los criterios normativos. Y al final de esa publicación siempre dice, ¿no? Esta normativa está en fase de adecuación. Es lo que normalmente van a encontrar cuando hay la publicación en la resolución. Entonces, ustedes tienen que buscar eso y ver si la fase de adecuación terminó. Porque normalmente dice o una fecha o dice en 3 meses, 6 meses, un año de la publicación. Entonces, tienen que ver ese tiempo a el momento que les toca trabajar, al momento que les toca inspeccionar, para ver si el alcance da. Porque en el caso de la normativa que va a derogar la 007, es muy amplio. O sea, es demasiado grande, porque implica hasta los bufetes de los matrimonios, quinceañeros y etcétera que tenemos. Hasta ellos, si ellos no lo tienen, no van a poder trabajar. Entonces, había una discusión los fast food, ya. Ya. Está con inventario de su marca, ¿no? De color. De color. Negra. Claro, entonces, y había la discusión justo con esta norma, ¿no? ¿Por qué se exigía? Y ellos se tomaban tanto con su inventario y amarrar el pelo de la cifra, ¿no? Pero lo que pasa es que tienes que tener cuidado, porque hay una forma de que si ellos son un franquiciado, ellos se tienen que dotar al franquiciado. Pero ahí te tienes que probar. A ver, ¿cuál es el objetivo por el cual Digesa te dice que tienes que hacer ropa blanca? ¿Por qué? Para que se vea lo sucio, ¿no? Para que sea más higiénico. Entonces ellos te tienen que probar cómo con esa ropa esté cumpliendo ese criterio. No, ahí está faltando. Porque siempre, lo que pasa es que siempre tienen que ver la reglamentación de un criterio normativo con la reglamentación de la franquicia. Lamentablemente de la franquicia no hay forma de cambiarlo. Es como el aceite riquísimo de KFC. Que ahí lo dejo. Es de franquicia. Su franquicia dice que lo tienen que utilizar así. Entonces tienes que buscar una forma en la cual no afecte la franquicia, pero que cumpla el requisito técnico. Siempre es así. ¿Cuál es el objetivo por el cual necesitamos ropa blanca? Porque necesitamos saber y garantizar que el
manipulador tiene ropa limpia y no va contaminada. O sea, tiene que tener un control de indumentaria. Obviamente que para que haga control de indumentaria es un caos, porque controlarle a una persona de cocina que la indumentaria esté limpia. Yo he trabajado en servicio de alimentación que para su mejora de visión le pusieron indumentaria negra, linda, te la traía no sé dónde, a los 2 días tuvieron que botarla porque se cansaron de controlar la indumentaria. No se puede, se lleva más el tiempo de trabajo controlando, porque es más fácil lo que es blanco, ok, sí, esa mancha tiene una contaminación, no es factorial y explosivo. Pero en el negro, ¿cómo te vas a fijar si en realidad es un factor de contaminación o no? Entonces, por ahí lo puedes ver. Ya, ok, no te preocupes, es tu noticia. Dime, este criterio es que fue hecho para esto. ¿Cómo tú me garantizas esto? Siempre llamen para qué fue creado el criterio normativo. Siempre. De esa forma es como ustedes pueden hacer un cambio. Hacer un cambio de ese trabajo. ¿Alguna pregunta más? La norma de Digesa, justo en mi celular estoy haciendo lo posible para enseñarles cómo pueden acceder, porque la página de Digesa tiene la facilidad de también tener tiene un link para pasar al FDA, al Codex y también a la FAO. Y ustedes pueden entrar desde ahí, pero en enero, febrero de este año quitaron ese web, ya seguimos sin ese link. Ahora solamente tienen, obviamente no va a haber mucho en mi celular, pero más o menos quiero explicarles. Antes, por ejemplo, en la página de Digesa dice inicio, TUPA, Codex, copiar, etc. Antes decía Codex, FAO, FDA. Ahora solamente está el de Codex. Y ese link de Codex les lleva a toda la normativa y a toda la información del Codex. Hay que recordar que cuando nosotros manejamos la normativa nacional obligatoria, si hay un requisito que nosotros no tenemos, la normativa nacional dice que nosotros vayamos a información del Códex Alimentario y de la FDA, más no de la FAO. La FAO es herramienta de consulta, no herramienta normativa. Así que no vayan a confundirse, vayan a decir, no, la señorita que nos no cuida médico. Entonces, ese link se va a llevar directamente a lo que se refiere el link de la FDA y normalmente del Codex, pero el FAO solamente es necesariamente consultas. Así que ahí pueden encontrar mucha información. Sobre lo que me decías de las normas, vas a encontrar esto. Y quiero preguntar, me dice por qué mi celular no hay pantalla tan grande. Entras a normas sanitarias. Lo que ustedes van a hacer en la página de Digesa, ustedes van a la parte inferior izquierda, va a decir normas. Ahí dice normas en consultas, normas actuales, normas, todas las normas que tienen que decir. En este caso, ustedes cuando le van a llevar a la consulta de leyes y reglamentos, lo que tienen que hacer es seleccionar la dirección de higiene alimentaria y zoonosis. Nada más. Y ahí les va a bajar todas las normas que existen en inocuidad, toditas. Hay que indicar que habla también de lo que se refiere al control de rabia, al control de animales, porque la dirección que evoca alimentos se llama higiene alimentaria y zoonosis. Así que también tienen que tener cuidado con las normativas que tienen otros aspectos. Y van a decir otras información, por ejemplo, la última normativa que han creado es el 23 de agosto de 2013, donde aprueban la ley para erradicar la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas informales o adulteradas. Entonces, ahí vas a encontrar desde la más actual hasta la más antigua. Por ejemplo, hay una normativa del servicio de alimentación, que es la 019, que la 007 indica derogada, ¿ok? Pero es un documento, si ustedes trabajan alguna vez en servicio de alimentación, es un documento de consulta que aún se encuentra en Digesa, que es muy importante de consulta y que les ayuda bastante en implementación. Lo que pasa es que es bastante exigente. Es bastante exigente, por eso también fue derogado.
pero es un elemento de consulta bien interesante para que ustedes puedan implementar el sistema de inocuidad en un servicio de alimentación. A mí me sirvió bastante. Yo implementé un sistema de inocuidad en un servicio de alimentación, pero un ISO 22000, un cuatrinorma. Y es bien interesante porque, al menos en la parte de adquisición y manejo de la calidad del producto con tu proveedor, te ayuda bastante. Esa norma tiene mucha información. Entonces, les puede ayudar no como de elemento normativo, pero sí como de consulta. ¿Ok? ¿Sí se entendió? ¿Algunas preguntas ahí? ¿Ninguna? Ya nos fuimos, no sé hasta dónde. Regresemos a estructura. Tienes que tener ventanas fáciles de limpiar con mallas para evitar que ingresen insectos, sin cornisas, sin ángulo recto. ¿Qué significa, no? Esto. Es una cornisa sin ángulo recto. Esta parte de acá, ¿qué tiene? Polvo, ¿no? Se acumula. Entonces lo que no pide es que sea así, sino que sea así. Para que de esta forma no acumule residuos. ¿Sí? Esta de acá, miren. Esta base que tienen acá tiene ángulo recto. Y lo que se pide es que en lugar que sea así, sea así. Para que de esta forma no se acumulen los residuos. ¿Sí? ¿Se comprende a qué se refiere? Puertas de superficie lisa y no absorbente, lo que conversábamos recientemente el material. Superficie de trabajo sólido y duraderas. Al hablar de superficie de trabajo sólidas y duraderas, hablamos de ¿qué material? ¿De qué? Acero inoxidable, mayormente. Flujo de producción. Siempre es un tema muy importante dentro de la industria alimentaria. Cuando conversamos de que si aquí se podía hacer una planta, sí se puede hacer, pero tienen que tener muy en cuenta el flujo de trabajo. Porque exactamente aquí no podíamos hacer un flujo de trabajo lineal. Tendríamos que hacer, por ejemplo, un trabajo en U, por decirlo así. O de otra forma. El hecho siempre va a ser de que no es que tenga un flujo de trabajo en Q, en S, en L, lo que quieras decirlo. El enfoque es que las áreas de trabajo no sean repetitivas, no regresen. Que tenga un área sucia y un área intermedia y una área limpia, que no regrese una a otra. Y por ejemplo, si el producto es extremadamente crítico, les recomiendo que siempre tengan personal particular para esta norma con una indumentaria totalmente distinta. O si no puede ser distinta, al menos que le ponga un código para que se identifique que es del aire limpio. ¿Ok? Y que tenga, si tiene la posibilidad, y sería lo mejor que delimitar estas áreas, sería mejor. ¿Ok? Es importante que siempre manejen un control de inocuidad, no solamente en los manipuladores, sino también en las instalaciones. Todas las instalaciones de la planta tienen que tener materiales no absorbentes. Aquí está la parte que te decía por qué no el driver. Y dice exactamente eso. ¿Cómo tiene que ser la iluminación y la ventilación? La iluminación no debe dar sombras, ¿no? Tienen que verse claramente las características organoléctricas del producto. Tiene que estar protegida la luminaria para no tener peligro de focos de contaminación física. Y en el caso de la ventilación, tiene que dar una ventilación que permita no tener calor excesivo, que permita un flujo de aire transparente y que también garantice el aire no contaminado. ¿Ok? Equipos utensilios no tóxicos que representen la producción, equipos desmontables. Normalmente en panadería es muy difícil ese tema de los equipos desmontables, ¿no? Porque son equipos muy grandes, por ejemplo una licuadora pues, industrial, para desmontar igual que una botella industrial es difícil. Y hay que recordar que hay grasa que está en contacto con el producto. Recuerden que para eso existe grasa de uso alimentario. Así a ustedes le digan, ¿sabes qué? Es que nunca he tenido un problema que tenga contacto con mi producto. No importa. Hay el peligro de que esté en contacto con el producto, entonces tiene que ser grasa de uso alimentario. Para eso le tiene que dar una ficha técnica que diga eso. ¿Ok? Tiene que tener partes solicitadas de las máquinas, deben estar a una altura mínima de 15 centímetros del piso. Capaz de soportar repetidas operaciones de limpieza y desinfección, acero inoxidable, fórmicas o sedables de caucho, son algunos materiales que suelen usarse. De ser posible utilizar utensilios separados para productos crudos y productos cocinados. Actualmente eso ya va a estar dentro de la normativa de la 007. En la normativa de la 333 sí dice eso.
¿ok? Ese dispositivo está en